Saludos, buenos días, amigas y amigos. Feliz año. Iniciando este nuevo año, hoy domingo 2, domingo sin estrés, el primer domingo sin estrés del 2022. Gracias a todos por acompañarnos cada domingo en un tema de interés sobre la cultura, el conocimiento. Gracias por esta compañía tan agradable y por sugerirnos temas, sugerirnos situaciones, entidades de diferente índole. Gracias de todo corazón. Y gracias también a Francia Brick o Francia Baloy, que ella es la que patrocina cada domingo este espacio. Ella es mortgage banker, como ustedes saben, es asesora en préstamos hipotecarios y puede ayudarle cualquier tipo de compra que usted quiera hacer de una casa, de un apartamento en Estados Unidos, en cualquier estado de la Unión. Su teléfono es el 718 34408 19. Y gracias también a nuestros amigos de Restaurant Casa del Mar allá en Western, en el Bronx, en Nueva York. Señores, hoy yo quiero hacer una remembranza, rememorar aquellos días ligeros y dulces de la adolescencia y de la juventud primera, cuando nos reuníamos allá en San Pedro, un equipo, un grupo, una asociación de amigos que nos acompañamos durante mucho tiempo en la escuela y en el deporte y en la cultura, y subimos juntos discutiendo temas, historia, anécdotas, literatura, juegos. Éramos amantes del béisbol todos, algunos lo jugábamos, otros tenían cualidades como Nicolás Peguero, el hijo de Peguerito, el famoso abogado de allá, que era talentoso para jugar béisbol, para jugar baloncesto, tenía cualidades para todo, pero no le importaba. Y José Ravelo, Chago, Miguel Maccabi, que era talentoso también, mi amigo Miguel Maccabi. Todo ese grupo, en principio, antes Santos, de la Cruz, Felipe Guillermo, ya esos son del liceo. Y mis amigos, el doctor Hugo Hartling, que es un destacado cirujano, predicador, hombre de fe y un ser humano excelente que me orientó tanto, me ayudó tanto. José James, que además es abogado también allá en San Pedro y que fue parte de esa segunda etapa de la juventud, cuando ya terminábamos el bachillerato. Pero los de adelante, los primeros, que estábamos en el bachillerato, éramos muy unidos, y algunos estaban en colegio y nosotros en el liceo Gastón Fernando de Linde de Vega, siempre nos juntábamos en la noche, y en los días de Navidad y Año Nuevo, uno de los lujos y de las aventuras más dulces era cogerle el carro a don Peguero, el abogado, el padre de Nicolás. Le tomábamos el carro, esperábamos que se durmiera. Nicolás era el único que sabía manejar y el único que tenía carro. Y nos íbamos, era un Datsun 120i, pequeñito, pero era un carrazo para la época. Y nos íbamos al Chimichurri de Francisco, mi amigo Francisco, allá en el malecón de San Pedro, y amanecíamos, con permiso. Y era hablando de todo, ¿no? Y esa era la aventura más grande que hacíamos. Comprábamos refresco y nos comíamos los chimis y acompañábamos a Francisco a amanecer el día después de Año Nuevo, porque Año Nuevo lo pasábamos con la familia. Y así discurrió la vida. Uno de los temas que más tratábamos nosotros era la historia. La historia, ¿de dónde venía la historia? Claro, Hugo Hartling siempre ha sido cristiano. Él le daba un enfoque bíblico, aunque Hugo no iba al chimi ni nada de eso, pero nos sentábamos debajo del palo de luz de su casa y ahí durábamos hasta la madrugada, hablando de esa parte tan bonita de la historia. Entonces Santo y Felipe eran marxistas o se empleaban en el método materialista y dialéctico para la historia,
Y, y así discutíamos. Yo recuerdo que esta discusión siempre estaba presente. ¿De dónde venía la cultura humana, la primera civilización, la primera historia, las primeras escrituras, el primer lenguaje, los primeros gobernantes? Y entonces había que irse. Teníamos una maestra formidable de historia. Y yo había tenido un maestro de historia también muy bueno, que influyó mucho en mí. El hecho es que partíamos de Sumeria. Sumeria es ese pedazo de tierra amplio que está en la Mesopotamia. Es una civilización que se considera la primera civilización de la historia en ese lugar de la tierra, entre el Tigris y el Éufrates, que está contenida dentro de la llamada creciente fértil o media luna de las tierras fértiles. Esa media luna de las tierras fértiles es toda esa tierra que abarca primero Israel, Jordania, Siria, Irak, Kuwait, y se extiende hasta rozar parte del sudeste de Turquía. Entonces, ¿por qué esa tierra le llama media luna fértil? Porque hace como una media luna. Y entonces está bañada por los ríos Tigris y Éufrates, y un poco más hacia el este está entonces el Jordán. ¿Por qué empezó la civilización ahí? Es una discusión que no tiene respuesta. Se llama el problema sumerio. ¿Cómo llegaron allí? ¿De dónde llegaron? ¿Cómo eran? ¿Qué significa sumerio en lengua histórica? Se sabe que sumerio significa sumer, que quiere decir pueblo u hombres de la cabeza negra, del pelo negro. Y era como alguna manera de ver a la etnia que componía ese grupo humano. Lo importante de esta historia es que nosotros estamos aquí porque ellos llegaron allí. Y yo estoy conversando con ustedes porque ese grupo humano construyó la rueda, la primera escritura. Por lo tanto, la historia parte con ellos, porque la historia solo existe cuando se escribe. Como dato. Entonces ellos inician la historia. Y estamos hablando de 7 milenios antes de Cristo. No había nada escrito. 7 milenios antes de Cristo no había nada escrito. No había una escritura. Recuerden que la escritura, la rueda es del año 3600 antes de Cristo. Y la escritura anda rondando el 3300, 3350 antes de Cristo. Los primeros datos de la escritura, cuneiforme, porque era en forma de cuña, que la descubrió un alemán finalizando el siglo XVIII, las primeras tablillas. ¿Cómo tenemos esos datos? Porque escribían en tablillas. Tablillas que echaban al sol a secar después que hacían los dibujos pictográficos. Hacían los diseños en el barro, entonces lo ponían a secar, porque es abundante la arcilla en la zona. Entonces tenemos miles de tablillas que se han descubierto a través de las investigaciones arqueológicas, incluso con fechas algunas. Más bien se puede datar el periodo en que se escribió. Había dos grandes civilizaciones. La del Nilo, el río Nilo, y la del Tigris y el Éufrates. Dos valles fértiles, dos tierras productivas, dos civilizaciones que más o menos van a la par, más o menos a la par, pero con diferencias lingüísticas, históricas, culturales y también arquitectónicas y lingüísticas sobre todo. La civilización del Nilo tenía una característica y es que hay mucha piedra, mucha laja, mucha roca, muchas canteras de roca.
Mientras que la civilización del Tigris y del Éufrates estaba basada más en la arcilla y en la arena, a medida que se distanciaba de las tierras fértiles. Por eso las construcciones que vemos en Egipto, por ejemplo, Keo, Mazarín y Kefren, sobre todo las primeras pirámides, están hechas en piedra, empalmada con una manera casi perfecta que empalma y ajusta de forma milimétrica cada bloque. Y desafiaron los años. El Nilo era un río largo de abundantes aguas, pero al ser tan largo y en una especie de planicie, el valle era fértil, pero las crecidas no eran abruptas, no eran así de forma rápida y violenta, mientras que las del Tigris y el Éufrates sí eran crecidas rápidas con un curso más corto y con una velocidad mayor por las inclinaciones. Entonces eso tuvo mucho que ver con el relieve, con los diseños de la arquitectura y de las construcciones, porque la piedra servía a los egipcios para las grandes construcciones, mientras que la arcilla tenía que echarse a secar, manejarse de manera artesanal, con alfareros, con albañiles, constructores, pero con un trato distinto. En el caso del Tigris y del Éufrates, al crecer, el río siempre ganaba terreno. El Nilo no hacía ese tipo de crecida. El Nilo va como encajonado, canalizado de forma natural, aunque hay un valle plano, pero tenía como más capacidad para expandir. El otro era rápido y violento. Y eso influyó mucho para que se mudaran y se movieran dependiendo de las circunstancias climáticas y orogénicas. El tránsito del que estamos hablando es el periodo del Neolítico ya superior, terminando el Neolítico, a la edad de la piedra y el bronce, que fue un tránsito calcitónico de la piedra al bronce, porque en ese periodo ya manejaban los metales. Entonces la civilización sumeria pudo y debió de inventar muchas cosas por las mismas situaciones geográficas. Tuvieron las primeras ciudades-estado. No fue Grecia, fueron ellos. Tuvieron el primer sistema de escritura y fundaron las escrituras. Tuvieron las primeras agrupaciones políticas, los primeros gobiernos. Tuvieron el primer florecimiento de la ciudad, en el caso de la ciudad de Uruk, que es emblemática. Todavía se guardan vasijas, utensilios, escritos, bloques de la ciudad de Uruk, que fue la que recibió mayor esplendor. Estaba más hacia el margen inferior de la Mesopotamia, que era la tierra entre los dos ríos. Estaba la ciudad de Ur, que es de donde parten los escritos bíblicos, de la salida de Abraham, varón de Ur, que sale. Estaba la ciudad de Kish, que también hay documentos históricos por obras, utensilios de Kish. Estaba Nenkar, que era otra, Hangar, fueron muchas ciudades. Probablemente la que tenía la mayor población era Uruk, de 60, 70 mil habitantes, que era un mundo entonces. Además, ahí estaba concentrada la única parte del mundo conocida. Recuerden que nosotros estamos hablando séptimo milenio, año 6000 antes de Cristo, sexto milenio, ¿verdad? Séptimo milenio.
Esta fascinante historia de los primeros escritos, la primera literatura. Bueno, ahí nace la primera literatura épica y heroica, Gilgamesh o Gilgamesh, que es un héroe, un superhéroe, que es un semidios, que libra, que batalla, que salió del agua, que su madre lo arrojó, que era hijo de una pitonisa, o más bien de una sacerdotisa que no debía de concebir porque las sacerdotisas se conservaban vírgenes y puras. Pero esa salió embarazada. Fíjate la gran similitud con la lectura, ¿verdad? De la literatura cristiana, ¿no? Judeo-cristiana. Entonces salió embarazada, lo tuvo a él y para evitar el escándalo con los dioses lo arrojaron al agua y lo sacaron del agua. Idéntico a Moisés, ¿no? Y entonces Gilgamesh se convierte en héroe de Uruk. Y nace allí también el primer sistema de enseñanza, porque cuando asumieron la escritura, 3.300, 3.400 años antes de Cristo, la escritura es joven, por eso ustedes ven que es muy joven el lenguaje. Ellos fundaron un sistema de enseñanza antes que los griegos fundaran la paideia, el sistema de enseñanza griego, la academia de Platón, el liceo, Aristóteles, Platón, perdón, ya ellos habían fundado un sistema de enseñanza. Tenían un sistema estratificado del gobernante, el rey, los hombres, los sacerdotes, en la segunda escala, los sacerdotes, los sabios, los funcionarios, los artesanos, los albañiles, los arquitectos, los constructores, los comerciantes. Entonces abajo estaba el pueblo, ¿no? Que tenía una denominación que ahora no recuerdo, y abajo los esclavos. Los esclavos podían ser por la guerra o porque nacieran bajo la condición de esclavos. El hecho es que de Sumeria, de esa parte de la Mesopotamia, surgió la civilización. Se dirá, pero se han encontrado restos y señas y manifestaciones arqueológicas en otros lugares. Por ejemplo, en Anatolia, en el levante de Turquía, que forma parte de esto también. Porque recuerde que Anatolia es Asia Menor, donde surge la filosofía, la matemática, el teatro. Asia Menor, pero ¿qué ocurre? Que en Anatolia se han encontrado restos, y esto lo narra Yuval Harari en su obra de Animales a Dioses. Dice él que en la ciudad de Göbekli Tepe se encontró una pareja de esposo y su perro que tienen, está haciendo calor, que tienen 15.000 años datados por carbono y por el tipo de utensilio, pero sin escritura. Solo con los utensilios que pudieron recoger. De ahí que la teoría de que el perro tenía 10.000 años de domesticación se sabe que es anterior a los 10.000 años. Pero no fue una civilización propiamente. Civilización fue la Sumeria porque creó un sistema de gobierno, una burocracia, una enseñanza, un lenguaje, la rueda para transporte, las primeras escrituras cuneiformes, el primer sistema de comercio, la primera contabilidad, los primeros sellos cilíndricos, lo crearon esta gente. Ellos hicieron todo. Lo que no se sabe cómo pudieron mantener una civilización rodeado de grupos distintos, los elamitas, hititas, semitas, que al final crearon una lengua común, las lenguas semíticas, el hebreo, el mismo persa y otros. El árabe, tienen una lengua común semita. La palabra semita viene de Sem, así que tiene un origen del Sem, el hijo de Noé, que tuvo 2 hijos, me parece, Can y Sem.
Entonces, semita viene de ese tronco originario. Entonces, ellos estaban, los sumerios, rodeados de los semitas, de los persas, de los hititas. Habían dos formaciones. Hacia el oriente más medio, estaban los grupos semitas que conformarán el pueblo hebreo. Hacia la parte más nororiental estaban las montañas iranias y más todavía hacia el este, las formaciones montañosas y elevaciones armenias. Si no me falla la memoria. Entonces, ellos estaban rodeados de todo ese tipo de cultura y de grupo. Y sin embargo, tienen una lengua distinta y un sistema diferente y una cultura distinta. Sus construcciones, llamadas figurat, son, y todavía quedan en pie restos, y se han conservado algunas en muy buenas condiciones. Creo que Mandelson vio algunas figuras cuando estuviste por Jordania, ¿no? En piedra, pero en ese lado a piedra, pero ellos lo hacían era en argamasa y arcilla y bloques de arcilla. Entonces, ese figura ellos fueron los primeros que fundaron palacio y templo juntos. Fundieron la religión y el gobierno. Era una religión politeísta. Claro está. Y el origen de los dioses para ellos, que los dioses habían venido a visitar a los hombres. Por eso el templo era para recibir a los dioses. No como nosotros vamos a los templos. Eso cambió después cuando se impuso la cultura del Dios único, el monoteísmo, y el dominio luego de los árabes y del Imperio Otomano. Pero en ese principio fundacional, los sumerios eran una religión politeísta, repito, y que los dioses habían venido a visitar a los hombres. Por eso hacían los templos y los palacios en una sola condición, porque se consideraba que los gobernantes eran como una especie de representantes de los dioses. Fíjense que todo se va heredando después en la propia cultura occidental, que el monarca se considera un depositario de Dios en la tierra, el príncipe, hasta la caída, ¿no?, de la monarquía, cuando la Revolución Francesa echa todo eso abajo. En fin, estos pueblos marcaron el inicio de la historia. Son los primeros en la historia. Porque son los primeros en la escritura. Fundaron el lenguaje, la escritura, lenguaje escrito, quiero decir, y en buena medida el armazón, la arquitectura cultural de lo que somos hoy. Y sus sistemas fueron copiados por otra civilización. Ahí surgió todo. En ese creciente fértil Mesopotamia, tierra entre dos ríos, y en esas ciudades fértiles, comerciales, culturales, políticas, historia. Bueno, eso es como un origen, ¿no? Después, ¿cómo ocurre todo? Ya ustedes saben, las migraciones, las invasiones, las guerras, las intervenciones de los grupos sobre otros y cómo se va a expandir la cultura en el mundo. Por lo menos ese modelo de civilización. Pero estamos en deudas con los sumerios permanentemente. Uruk para muchos historiadores significa Erech en lengua persa y Uruk en lengua antigua, Iriak, que es el origen probable de la raíz de Irak, que queda en esa parte de la Mesopotamia. Ya el resto lo conocen ustedes, ¿no?
esta historia. Hay que decir que el primer emperador, el primer rey, 2240 antes de Cristo, se llamó Sargón, que ya era un representante del imperio acadio, que fue el primer emperador, que fue el primer imperio y el más vasto de su tiempo, el imperio acadio. Sargón el Grande o Sargón I, que luego ese modelo es copiado por los romanos. Estamos celebrando el Año Nuevo hoy porque esa gente llegó allí, por la misericordia, por la historia, por el azar, por la biología, por la fe, por lo que usted quiera, por todo a la vez. Allí inició todo. Y es una parte que siempre es atractiva rememorarla y a mí me retrotrae a esa etapa de nostalgia de la juventud, de mis amigos, a quien tanto quiero. Solo uno ha fallecido, dos han fallecido. Murió Santo, una muerte en Nueva York, de la que nunca me he recuperado. Un hermano, vecino, amigo, compañero de estudio, todo. De la gente que nos enseñó a leer. Y creo que hoy otro joven, Freddy, que falleció de ese periodo tan lindo, ¿no? De la juventud, del bachillerato, de la adolescencia. Nosotros nos ocupábamos mucho en leer. Y más bueno, murió un amigo, Federico, pero ya Federico es del tiempo final. Federico Silvestre Suazo, mi amigo ya de cuando ingresamos a la carrera de medicina. Que parte también de ese periodo hermoso. Cuando uno andaba sin preocupaciones, no le importaba cómo estaba el dólar ni nada. Fue una época dorada. He querido rememorar esa parte de la historia para que ustedes sepan de dónde viene nuestra civilización, por qué celebramos el año y todo esto. Todo eso fue copiado, casi todo de esa gente. Muchas cosas se borraron, permanecen las tablillas. Hay decenas de miles de tablillas que sirven para atestiguar ese periodo. Claro, esa escritura era una escritura pictográfica, ideográfica. Si te iba a decir, por ejemplo, vaso o silla, lo que le dibujaban era una sillita, y le ponían entonces al lado el significado. Y así se construyó este instrumento maravilloso, luminoso, la lengua. Que tengan un feliz año 2022, ustedes y toda su familia, que sea de mucha salud, de mucho bienestar y de mucha paz. Gracias a Francia Abri, Francia Valois, Mortgage Banker, 718-344-0819. Ya puede asesorarle para cualquier préstamo hipotecario. Gracias a nuestros amigos del restaurante Casa del Mar en Nueva York. Y a ustedes, las gracias infinitas por acompañarnos cada domingo, en Domingo Sin Estrés. Mañana lunes, Dios mediante, nos vemos en el Café con Nieve.